Exactamente. ¿Cómo estás, querido mío? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien, bueno, bien. yo azorado por las cosas que vengo escuchando desde hoy temprano, muy temprano, ¿no? Te lograste escapar un ratito, de hacer un pequeño desenchufe. No, pero Sí. azorado. Vos sabés que se está instalando en las redes sociales desde hoy muy temprano el hecho de que la Corte Suprema está dando un golpe de Estado. Exacto. Un golpe institucional. Las redes K están activando Exactamente, esa historia. van por ese... Sí. Digo, comentemos esto para que la gente esté atento a lo que empieza a escuchar. Ese ruido, lo cual es falso, de toda falsedad. Absolutamente. ¿no? Porque, en definitiva, empiezan a hablar otra vez, ya los medios K, hegemónicos K, empiezan a hablar de partido judicial. ¿Entendés? Viene a partir de ahí el lawfare, claro. Exactamente, la Corte en su partido judicial se quiere hacer cargo de un ámbito político como es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Yo creo que están desesperados, ¿sabes? Sí, coincido. Porque como a Cristina se le viene la noche, Coincido. se le viene la noche. Hoy, por ejemplo, escuché al señor Soria. Sí. Todavía sigue siendo ministro de Justicia. Sí, lo tenemos, Lo tenemos a Soria. Hablando de la excitación. Ajá. Sí, ¿no? la excitación, que van por la caja, quieren la caja. Sí. Y después... Que Clarín, La Nación se excitan con este fallo. ¿Lo tenemos a eso? Dale, tenemos esa parte. Tenés esa parte, dale, a ver. La primera vez que uno ve que un bloque parlamentario como la oposición celebra que la Corte Suprema de un plumazo con un fallo le arrebate las facultades de sancionar leyes, facultades que son privativas del Congreso de la Nación. Y no solamente lo celebra la oposición, sino que más aún se excitan Clarín y La Nación, ¿no? Eso habla a las claras de la situación en la que hoy está un órgano tan sensible como es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Mira, tiene una medición de la excitación ajena, Soria. Es muy interesante. Yo, la verdad, Soria, la verdad que yo sí me excito. Y le voy a contar con qué me excito, qué cosas me excitan a mí personalmente, ¿no? No quiero involucrar a nadie. Pero a mí me excita el respeto por las instituciones, eso me excita. Eso me sumo. ¿No es cierto? Me sumo, sí. Yo, qué sé yo me excito respetando a la Corte Suprema de Justicia, me excita eso. Sí. ¿No te excita eso? El republicanismo me excita mucho. A mí también, a mí también. Me excito el con el respeto por la republicanismo. democracia, Exacto. la república, la división de los poderes. Eso, la verdad, me excita, Exacto. ministro. Exacto. Pero en serio, Pruebe, ministro, a lo mejor le encuentro. Por eso, la libertad me excita, ministro. Pruebe con la libertad. Pruebe. Va a ver que la va a pasar mucho mejor. Pruebe. La genuflexión no creo, ¿no? A mí la genuflexión me baja. A mí, por ejemplo, la impunidad me la baja. Ya que hablamos de excitación. Eso, la impunidad de Cristina me la baja. ¿No? Por ejemplo, el ataque a las instituciones de Cristina, de usted, de los suyos, a mí me la baja. ¿No es cierto? Exacto. Así que si hablamos de excitación, ministro, con todo gusto. No, tiene razón, exactamente, tiene razón. Si vence la libertad, si impera el republicanismo, la división de poderes... Estoy recontra excitado. Yo ahí estoy recaliente, pero una excitación... Total. Ahí me agarra la argentinidad al palo. Qué bueno. ¿No es cierto? Totalmente. Qué sé yo, si hablamos de ese tema. Tal cual. Mira, loco, ¿no? Hasta donde sé, Pablito querido, la Corte está unida detrás de esta situación. O sea, el hecho que Cristina Fernández de Kirchner y los suyos estén atacando a una institución como es la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre digo, no importa los hombres. No, claro. No importan los nombres. Acá lo único que importa es respetar una institución, ¿no? En la que no creen, Eduardo. Porque hablando un poquito en serio, no creen en la división de poderes, no creen en una corte que tenga autarquía y autonomía.
ellos dicen, la Corte hace política. Cuando ellos nombraron a Zanini en la Corte Suprema Provincial de Santa Cruz, totalmente. ¿Qué estaban haciendo? Eso, política. Estaban haciendo política. Manejando a Piacere la justicia de la provincia. Entonces, el ladrón ve a los otros de su condición. Y cuando lo pusieron a Zaffaroni, por ejemplo, bueno, el dueño de los prostíbulos, cuando lo pusieron en la Corte. Exacto. Exacto, ¿qué hacían? Política. Política. Para la propia. Quieren reformar la Constitución para tener, ¿qué? Una corte propia. Además, lo que dice Soria, en un momento, habla de la ley. Sí. Esto es muy fácil. No es que el fallo ha derogado una ley. No, a ver, perdió vigencia la ley del 2006. Exacto. Lo solucionan esto de la Corte, si quieren, lo solucionan mañana mismo. Nombrando a los consejeros. No, haciendo una ley nueva. Nueva ley, claro. Hagan una ley nueva, pero háganla. Exacto. Háganla. Pero para hacerla, que no le dan los números, bueno, ese no, es otro problema, viejo. No, lo que pasa, Eduardo, que para hacerla no tenés que hacer la ley que vos querés, el capricho de Cristina. Porque, ¿por qué no hay ley? Porque Cristina quiso imponer su visión de un consejo sin la Corte. Exactamente. Y la oposición le dijo, no, señora. Hoy, por ejemplo, yo veía también en los medios hegemónicos acá, quejarse, no hay procurador. Decile a Cristina por qué no hay procurador. Claro. Que lo tiene cajoneado a rafecas. Exactamente. Exactamente. Si no, habría procurador hace mucho, ¿o no? ¿Cómo? Pero díganle a la señora. No le gustó el nombramiento. El amigo de Alberto no quiere que esté ahí. Exacto. ¿No? Bueno, entonces, por eso te digo, yo creo que hay que aclarar todas estas cosas, ¿no? Porque son tan mentirosos. Otra de las grandes mentiras instaladas del día de ayer con Cristina Fernández de Kirchner a través de... ¿Podemos leer y analizar juntos? ¿Tenés ganas? Sí, el tuit. Que analicemos juntos el tuit de domingo de Pascua. Exacto. De la señora. Mirá la preocupación de la señora, ¿no? No está ni preocupada por el gasoil, no. Ni preocupada por la inflación, no. Ni preocupada por el posible falta de gas, sino está preocupada por ella, ¿no? Sí. Entonces pone, ¿en serio que solo el periodista Matías no sé cuánto Muset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana por hoy, ¿no? En Argentina, tu país. Qué raro, con tantos periodistas independientes como Rossi y de investigación como Majul, por ejemplo, que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla. Y ahí cita a este periodista, que dicho sea de paso, el concepto de independiente que tiene Cristina es paradójico, ¿no? Porque es político. Este periodista, claro, se presentó como candidato a intendente de Carlos Paz en Córdoba. En Córdoba. Ah, es amigo tuyo, ¿lo conoces vos? No, amigo, no lo conozco, pero sé que es periodista de Córdoba y que se presentó como candidato. Son jodidos ustedes los cordobeses, ¿eh? Ya te dije, Eduardo, ya te dije. Pero hay buenos y no, por supuesto. No, pero claro, ¿qué había dicho este periodista? Había dicho que Rosati poco menos... Por eso, pone eso. Dale, poné lo que había dicho el periodista. Lo falso, de lo cual se cuelga Cristina, porque es falso lo que dice este periodista, analicémoslo. Dale, ponelo. Está pegadito al Claro, está al abajo del tuit. O sea, Cristina toma el tuit. Ahí está. Poné la otra parte, ¿no? ¿No la tenés? Bueno, no importa, no importa. Bueno, cargala, dale. Dale. Lo que plantea Cristina, o sea, lo que plantea el tuit, ahí lo está agrandando. No, porque está muy chiquito. No está muy chiquito. Cargalo al tuit de Matías Mousset. Lo que está diciendo el tuit de... Espérate, acá está. Ahí está. Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura. Yo acá hago un punto y digo, no es Rosati. Quien asume es la Corte Suprema de Justicia. El representante es Rosati. La Corte asume. Exacto. Espera, querido, no me des vuelta que estoy leyendo, por favor. Es la Corte la que asume. En este caso, quien está ejerciendo el rol de presidente de la Corte, por ahora, se llama Rosati. Exacto. Pero no es Rosati. Gracias a un fallo dictado por él mismo, falso. Lo dictó la Corte en conjunto, con una pequeña disidencia de Lorenzetti. Pero en su conjunto, no fue de Rosati solo, no. Fue de todos los miembros de la Corte Suprema. Así que es falso. Y dice, y sin dejar su puesto en la Corte,
que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Falso. Lo eligieron los otros miembros. Todos los presidentes de la Corte siempre se autoeligen. Exacto. Porque cuando les toca votar, se eligen a sí mismos. Es como Cristina. Ella también, cuando va a votar, por eso pone el sobre con su nombre, no viejo. te digo que al ladrón le molesta a los otros de su condición. O sea, no... Bueno. Fíjate la cantidad de falsedades que tiene esto. Sí, después cita que aceptó entrar a la Corte por decreto, lo que se le discutió en la primera parte del gobierno a Macri, que luego finalmente fue enmendado por el Congreso de la Nación, porque terminó siendo designado como corresponde por el Congreso de la Nación. El señor, gracias por la banderita, gracias. El señor Soria vuelve a incurrir en el error de decir que el señor Rosati y Rosenkrantz fueron elegidos por decreto. Exacto. Es falso. Es falso también. A ver, es cierto que hubo un decreto porque un tal Pepín Rodríguez Simón, para mi gusto, un burro jurídico, le sopló al presidente, mirá, elegilo, hacelo así, hacelo por decreto. Un elefante en el bazar. Después alguien le dijo al presidente Macri, mirá, eso es una burrada, no lo hagas así. Y ahora tenés que mandar a un pliego al Senado, y en el Senado después eligió. Y efectivamente hubo una aprobación, creo que Rosati obtuvo 68 votos y Rosenkrantz creo 60, del total de los senadores. O sea, es falso que fueron elegidos o puestos en la Corte por decreto. Falso. Te muestran una foto de una historia, de una película. Totalmente. ¿Por qué? Y vuelvo a la cuestión de fondo con la que iniciábamos la charla. ¿Por qué esta animadversión, esto intentar falsamente contarle costillas con mentiras a Rosati? O con presuntas medias verdades que es igual a mentira. Porque teme que Rosati sea el verdugo. Que la Corte. No es Rosati, es que la Corte. Es la Corte. Por eso me corregí. Que la Corte sea finalmente el verdugo de Cristina. ¿Y qué significa el verdugo? Que termine avalando procesos judiciales que vienen llevando adelante fiscales y jueces de diferentes instancias. Acá no es Rosati solo. Creer que en esta situación se trata de Rosati solo, están equivocados. Es hacer, es la Corte. Es comprar lo que pretende Cristina. ¿Y por qué la inquina? Traté de averiguar por qué tanta inquina de Cristina. ¿Cuál es el miedo, el temor, la espada de Damocles? No, Damocles. Damocles era lo dijo una senadora un día, che. Después se fue a los libros y se dio cuenta. Sí, se dio cuenta. Bueno, ¿por qué la espada de Damocles sobre Cristina que está pendiendo? Porque en la Corte Suprema de Justicia, y ella lo sabe, están los incidentes de la causa Cuadernos y están los incidentes de la causa Vialidad. Así es. O sea, antes de la feria judicial, quizás podría darse la situación de una Cristina condenada en alguna de las causas. Ese es el temor. Por eso el ataque furibundo a la Corte Suprema de Justicia, porque se le viene la noche a la señora. Y prepara el terreno para su victimización. Exactamente. Está preparando el terreno para su victimización. Todos estos argumentos van a ser parte de la argumentación, del lawfare, de la persecución, del golpe de Estado. El golpe de Estado. Lo nuevo para mí es el golpe de Estado, el golpe institucional que quiere dar la Corte contra el Poder Ejecutivo, contra la sociedad toda, el no respeto de la Constitución de la Corte Suprema. Eso es lo que están instalando. Sí, pero desde la debilidad, porque esto hay que plantearlo así, ¿no? Desde la debilidad, Eduardo. Porque, una Cristina con todo su poder no pudo colonizar la justicia, y de vuelta vuelvo a tu apreciación sobre por qué se interpuso la Corte. En aquel tiempo decían Lorenzetti. No, era la Corte también. El presidente era Lorenzetti, pero quien se le opuso y le dijo no a la colonización de la justicia, a esa ley de la democratización de la justicia, fue la Corte. Bueno, y era una Cristina con mucho poder. Esta es una Cristina que no puede hacer pasar a la Cámara de Diputados la integración de una nueva integración del Consejo de la Magistratura. Sí, tal cual. No pudo hacer nombrar a cinco jueces. Pero escuchame una cosa.
es lo que decías vos antes. La única institución que está en mora en este momento se llama Congreso de la Nación. Exacto. Tiene que nombrar a 2 personas, un senador y una diputada o un diputado. El resto ya hizo su trabajo. Logrado. Ya está. Y yo te digo una cosa. Cuando se tome juramento, que no sé si va a ser mañana o el jueves o el viernes, no sé, pues es todo un proceso, ¿no? Sí. Cuando el señor presidente de la Corte tome juramento a los miembros del Consejo de la Magistratura, van a haber 18 y va a funcionar con 18. Obviamente. Ese fue el otro, después lo analizarás con Jesse y con Armesto, que ahí lo vi. Esto, digamos, la Corte ha sido muy rápido en esto. Ha bloqueado el fallo esperpéntico del juez de Paraná, del juez federal, que le hizo el favor a Cristina Fernández de Kirchner. Otro papelón. Es el juez del Instituto Patria, ¿no? El juez que está esperando depende del Instituto Patria para ser nombrado camarista. Exactamente. Un papelón. Que la Corte le ha pegado una paliza, ¿no? Le ha dicho burro. Le ha pegado un sopapo brutal. El colegio también. Todo, el colegio... todo. Como decía recién, me decía recién Félix Lonigro, me dice, no, mis estudiantes de abogacía no entienden cómo se puede ser tan burro. ¿Pero cómo le explicás? Bueno, y la otra cosa que ha hecho la Corte es decir, con la acordada, es decir, señores, vamos, el Consejo de la Magistratura va a funcionar, punto. Quieren tomarse su tiempo, tómense su tiempo, pero el Consejo de la Magistratura va a funcionar. ¿Querés? Teníamos la otra cosa que dijo Soria, ponelo, Pablo, porque es parte de lo que estamos hablando con Eduardo, ¿no? Soria, ¿cuán respetado puede ser Soria hoy en el estamento del Poder Judicial, ¿no? 0. Bien, esa es la percepción que tenía. Fíjate diciendo estas cosas, fíjate. Esta Corte tan cuestionada, una y otra vez esta Corte ha demostrado que persiguen objetivos políticos y no impartir justicia, que es lo que están llamados a concretar, ¿no? Hay una articulación de hechos que evidentemente muestran que la Corte persigue intereses políticos que claramente son enmarcados en la oposición al gobierno nacional, ¿no? Al gobierno elegido por el pueblo. Están haciendo política en vez de hacer justicia. No, lo que pasa es que hay fallos que están por salir que a la jefa no le gustan. Exacto. No es política. Exacto. Son fallos que a la jefa no le gustan, en 2 causas que son muy pesadas. La obra pública, el tema de obra pública, cuyo incidente, uno de los incidentes está en la Corte, están metidos los hijos de Cristina. Y el gran miedo de Cristina son Máximo y en especial Florencia Kirchner. Exacto. Y ella también tiene miedo de ir presa o que la condenen por la causa Cuadernos. Con esa cantidad de bolsos llenos de coima que se demostró que recibieron en la Quinta de Olivos, en la casa de gobierno y en la casa particular de los Kirchner. Porque además, Eduardo, el otro elemento que teme, no solamente ya a lo que la Corte vaya a hacer con estas causas, sino al mensaje que se le baja a los jueces federales. Claro. Viste que los jueces federales son muy políticos también. Hasta ahora y con la conformación del Consejo, estaban muy pendientes a las maniobras del kirchnerismo en el Consejo. Ahora la Corte está diciendo, señores, no miren más a la política, miren al Poder Judicial. Mira, te voy a dar un dato. Yo creo que es una primicia y creo que va a dar mucho, pero mucho que hablar. ¿Te acordás que Cristina dijo, no sé si una o varias veces, que no era amigo de Lázaro Báez? Amiga de Lázaro Báez. Amiga, sí. ¿no? De Lázaro Báez. Prácticamente como que si no lo conocía, ¿no? Sí. Pero a los gritos, no soy amiga. Que era amigo de Néstor, pero no de ella. Si yo te cuento que Lázaro Báez fue recibido por Cristina no una, sino varias veces en la Quinta Presidencial, y tengo los días y las horas a las cuales entró en la Quinta. ¿Años? Mientras fue presidenta, supongo, presidente. Mira, hay un informe agregado a Fojas 38.205 del 16 de la causa 30.017 del 2013, caratulada Báez, Lázaro y otros, sobre encubrimiento. Esa foto es saliendo del
del mausoleo de Néstor Kirchner. De Santa Cruz, exactamente, en Río Gallegos. La casa militar, conforme a los registros asentados en las planillas de ingreso peatonal y vehicular a la residencia presidencial de Olivos, entre el 2010 y el 2013, informó ingresos de Lázaro Báez en fechas 2 del 12 del 10. Había muerto Néstor Kirchner en octubre. Así es. 2 meses después. Eso remonta al interés que tenía Cristina Fernández de Kirchner en conocer hasta dónde llegaban los negocios. Y su hijo, Y también Máximo. Exactamente. Ustedes recuerdan que Máximo aparentemente había encontrado un cuadernito donde tenía anotado. Exacto. Entró, te dije entonces, el 2 del 12 del 10. No surge forma de ingreso, tiempo de permanencia, ni a quién va a visitar. Pero fue a la Quinta de Oliva, ¿a quién va a ir a visitar? Sí, al jardinero. No. Entró un día antes de Navidad. 23 del 12 del 12. Que ingresa como conductor del vehículo otra persona. Pero en dependencia se aclara que es Lázaro Báez. En ese mismo lapso de tiempo, a fojas 38.228, y a partir del informe requerido al ex Ministerio de Planificación Federal de la Nación para que haga saber si fue recibido Lázaro Báez y o alguno de los coimputados en la causa a personas de su entorno, surge el reporte histórico de visitas del Ministerio de Hacienda que Lázaro Báez concurrió los días 19 del 2 del 12, el 6 del 11 del 12 y el 4 del 12 del 12. En esta última oportunidad va a ver a quién, a José López. Listo. Listo. Martín Báez, su hijo, concurrió los días 14 del 12 y el día 11 del 10 del 12. Visita a quién, a José López, el de los bolsos. En 2 oportunidades. Recordemos que además era funcionario de debido en obras públicas. ¿Qué hacía Lázaro Báez? Obras públicas. Escuchá, el hijo de Lázaro Báez ingresa el 15 del 11 del 12, el 23 del 1 del 13 y el 26 de marzo del 13 visita a Axel Kicillof. Luciana Báez, la otra hija, Sí. concurrió los días 20 del 4 del 12. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué te induce eso? Eduardo Larrea, de la empresa Austral, registra más de 40 visitas. Bueno, que había intereses muy particulares. No, había un plan sistemático, Obvio. un plan sistemático de corrupción en el gobierno de Néstor y Cristina. Que había que arreglar post muerte de Néstor Kirchner. O sea, había que, entre comillas, emprolijar las cuentas, porque las llevaba el Furia, como le dice el turco así. El Furia. Las llevaba el Furia en su cuadernito y había que determinar quién era quién y a dónde estaban los negocios de quién. Exactamente. Bueno, estamos esperando las grandes medidas económicas, ahí lo tenés a Willy, ¿no? Creo que va a ser un bono de 9.000 pesos, ¿no, Willy? Sí, 18.000, 2 cuotas de 9.000. ¿Eh? Dos cuotas de 9.000. Eduardo, 2 cuotas de 9.000. Así El es. gran combate de la inflación que va a presentar Guzmán antes de tomarse un avión a Washington. Está muy bien. Yo, qué sé yo, para un número solamente. Un número para derrumbar el relato este de Cristina y de Alberto, de que, viste, que les preocupa el pueblo, la mesa de los argentinos, la heladera y la parrilla. Y el asado. El asado en 2 años aumentó 235%. Listo. Punto. No hay más. Punto. Querido, te dejo. Abrazo grande. Gran programa. Chao. Señores, arrancamos el noticiero hasta las 8 de la noche, 8 menos 10, menos cuarto, más o menos hacemos el